soy Carly. Yo soy Di. Y este es Carly Di. Bienvenidos a otro video. Y en el video de hoy le traemos... ¿Qué pasaría si Estados Unidos intenta invadir México? Va a perder. No, va a eso salir es con un obvio. golpe en la cara. Este tema es ahora mismo muy controversial. No quieran ver cómo está Cuba ahora mismo con ese tema de los pobres niños del verde, como le decimos aquí, el verde, el servicio militar, que los tienen ahí, ¿cómo se dice? Penalizados a todo el mundo ahí para estar en eso de... Como que movilizado. Movilizados, la palabra. Yo penalizados, por Dios. Los tienen ahí movilizados para cualquier cosa, está todo el mundo asustadísimo. Porque inclusive tú, ¿por qué no fuiste al matutino ese? Pero creo que el jueves hubo un matutino donde hablaron de Celia Sánchez porque era el cumpleaños, no sé qué. Y entonces después salió un profesor de historia que era el jefe catedrático de la academia de allí de lengua, y entonces se puso a hablar de que no dejen caerse en la tentación, ustedes tienen que seguir unidos porque ustedes saben que somos un y yo, cogí y me fui. Y es que te tratan de hablarnos así como si fuéramos niños chiquitos, como si no supiéramos qué Exacto, pensar. cuando éramos chiquitos está bien, no lo entendíamos, nos metían cosas en la cabeza que uno no sabía y éramos chiquiticos, no pensábamos. Ahora que pensamos con claridad, no vengas a decirnos esas barbaridades, me voy a ir del lado tuyo y no te voy a escuchar. Ya que no te puedo responder ni faltar el respeto, pues me voy. A ver, que habló bastante bien, simplemente el que quería escucharlo, el que no se iba. Exactamente, nadie quiere escuchar. Se lo entiendo porque era un profesor de historia, malo que fuera un X, pero bueno. Pero bueno, vamos a sacar a Cuba del tema ahora y vamos a seguir con lo de invasión a México. Obviamente no va a pasar, pero vamos a ver qué pasaría supuestamente. Vamos a ver. Obviamente no va a pasar nada. No se olviden suscribirse, Regálenos un like, activen la campanita de notificaciones. síganos en nuestras redes sociales Y en nuestros canales que hay actualizaciones en los dos lados. Y no se olviden de hypear. muy robótico todo. Canal con ¿qué? Con conocimiento. Sí. Canal conocimiento. Y una amiga mía le decía eso. A lo largo de su historia, México ha enfrentado una larga serie de amenazas y ha logrado repeler agresiones e intentos de invasión perpetrados por las grandes potencias de su época. Sin embargo, tras el término de su primer y turbulento siglo de historia, las amenazas exteriores para México fueron desapareciendo y las grandes batallas pronto se volvieron un heroico recuerdo del pasado. Por lo que a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, México poco a poco perdió su capacidad de defensa ante amenazas extranjeras y confió su seguridad a su privilegiada posición en el globo y a la buena voluntad de su poderoso vecino del norte. Sin embargo, los tiempos están cambiando y las antiguas alianzas corren peligro, lo que nos obliga a preguntarnos ¿qué pasará el día que México enfrente una amenaza verdadera? Pero aún más importante, ¿es posible invadir México? Antes que nada, aclarar que este video tiene el único objetivo de informar y presentar un análisis objetivo y de actualidad. No se promoverá ni descalificará ningún régimen o ideología, y te pedimos que seas respetuoso con los demás. Si Por deseas favor, le pedimos aportar lo algún mismo en los comentario. comentarios de nosotras. Ya que a veces nos van un poquito del tema. Y no hablen nada de Cuba, por favor. También eso. México es una nación vasta. Su territorio continental abarca casi 2 millones de kilómetros cuadrados y su zona económica exclusiva cubre más de 3 millones de kilómetros cuadrados. Y actualmente es el 10º productor de petróleo a nivel mundial, el primer productor de plata y uno de los primeros productores de cobre, eso sin contar su vasta biodiversidad y su formidable producción agrícola. Mientras que su lugar en el mundo es estratégico, permitiendo el tránsito terrestre de mercancías entre el Atlántico y el Pacífico a través del Istmo de Tehuantepec, volviendo a los puertos de su costa atlántica y pacífica, muy útiles y deseables para el comercio internacional.
El vecino. Las riquezas y la ubicación Los vecinos geográfica son de amigos. México lo han vuelto un objetivo deseable para todas las potencias de su tiempo, pero ha demostrado ser un objetivo difícil de conquistar. Y dado su tamaño y poderío militar, hoy en día México solo podría ser invadido por una potencia militar de primer orden, como lo son Estados Unidos, Rusia y China. Las potencias mundiales. Sin embargo, Estados Unidos no permitiría que ninguno de sus rivales estableciese bases tan cerca de su frontera sur, Como por que lo que se parece ser descarta Capitolio de cualquier La Habana. invasión proveniente del continente asiático, y resulta evidente que el único Es que al Capitolio de La Habana nos mandaron a hacer los estadounidenses. ¿Fueron los estadounidenses? Sí. Sí, sí. No, sí. Oye, que quería decir... ay, se me olvidó lo que iba a decir. Que obviamente ninguna potencia extranjera puede atacar a México. Una potencia extranjera que no sea Estados Unidos. Por ejemplo, ya sea China o Rusia. Porque Estados Unidos inmediatamente va a apoyar a México porque a ellos no les parece, no es algo bueno de que alguien más venga Que no a estar sean que ellos. no sean ellos, exactamente. Están tan cerquita, ellos van a decir, si nosotros no lo hemos hecho, ¿por qué otras personas lo van a hacer? Eso junto con la doctrina Monroe, que se creen dueños de Latinoamérica, que dicen que si alguien toca Latinoamérica, nosotros nos vamos a meter en el potaje. Ellos son así, siempre han pensado de esa forma. Eso me recuerda ahora que también Corea del Norte, que se creen, no sé qué se creen, que cuando Estados Unidos invadió a Venezuela, que sacó a Maduro, como que Corea del Norte se sintió como que... ¿Qué fue lo que dijo? Se sintió, no, que fue lo que hizo, no, tiró una bomba para el mar de Japón, ¿sabes? Pues como yo también quiero participar en algo, ¿sabes? Y tiró una yo bomba. no vi eso. Y yo, pero bueno, este hombre está loco, Corea del Norte, no, parece que se sintió excluido, Es ¿sabes? que Kim Un-jung está loco por desplegar Ese su hombre está armamento loco. nuclear. Yo también tengo cosas. Oigan, yo también tengo paz. Ay, es una locura. Estas potencias Estas cosas son unas locuras. Estas potencias tienen que saber cómo llevarse, porque después de todo es política, pero sí, están gobernando un país entero que tiene millones de habitantes, o sea, piensen en las consecuencias. Exacto. Eso es horrible, la guerra es horrible. Mira Ucrania. El único país que podría conquistar México es Estados Unidos. Ya las vimos casi todas. La sabemos Las muy bien. CFS. Hoy en día, todos los expertos consideran a México la segunda Exacto. potencia militar de Latinoamérica, quedando solo por detrás de Brasil. Sin embargo, también es considerado la 33ª potencia militar a nivel mundial. 33. Pero primero hay que entender una peculiaridad muy importante de nuestro país, y es que hoy en día, las Fuerzas Armadas de México se encuentran enfocadas en llevar a cabo tareas de seguridad interior, y este propósito absorbe gran parte de su presupuesto y esfuerzos. Y aunque todos sabemos que de surgir una amenaza externa considerable, México rápidamente podría disponer de armamento moderno y reconfigurar sus fuerzas armadas, en este escenario en específico, solo consideraremos el armamento con el que hoy en día México podría repeler una agresión extranjera. Bueno. Hasta Lo pueden ahora intentar, hemos pero bien no va a determinado que salir. México es una nación con vastos recursos y con territorio suficiente como para que valga la pena una invasión. Y asimismo hemos determinado que la única nación realmente capaz de invadir México sería Estados Unidos. Y si bien es cierto que por décadas Estados Unidos ha sido el mayor socio de México, también es cierto que en los últimos años se han dado una serie de desencuentros Es que entre este hombre ambas es loco, naciones. este hombre está mal de la Incluso cabeza. han estado al borde de la guerra comercial. Situación que ha hecho que muchos se pregunten qué es lo peor que podría pasar Ay, no. y cuestionen cómo se desarrollaría un hipotético escenario en el que Estados Unidos Gente sobrepiensa. invadiera México.
Más preocupados tenemos que estar nosotros. Ustedes. No, es que exactamente, o sea, si hay un país de Latinoamérica que no se debe de preocupar por eso, vendría siendo México, porque México tiene muchos recursos y muchas cosas y producen mucho y son muy buenos exportadores también de todo ese tipo de cosas, así que no creo que se deberían ni de preocupar, de hecho. Yo sé que. Nadie se tiene por qué yo sé meter que cuando por lo de- gusto así con México. cuando lo de Venezuela, ustedes estaban preocupados porque él dijo, no, el siguiente es México, vamos a bombardear donde están los cárteles y demás. Eso fue Pero mentira. sí, pero hace unos días un suscriptor me comentó que ya habían firmado un acuerdo con Estados Unidos para que ese tipo de cosas no pasara Sí. y todo quedó bastante bien. Es que Estados Unidos no se pueden meter en los problemas ajenos que no son de Los su... problemas internos Exacto, de otro país, de otros o sea, países. ¿por qué? Es verdad que México tiene problemas con los cárteles, pero ya México ya hará la forma en algún momento de solucionarlo, porque eso no es Claro. una cosa de que tú solucionaste de hoy para mañana, ¿sabes? Es algo que lleva su tiempo porque es algo muy difícil. ¿Qué hago yo metiéndome en el divorcio de mi vecino? Exactamente. Uno chismea, pero ya, ¿sabes? Hasta Como que ahí, hasta ahí. Tú te enteras, pero tú no tratas de volverlos a juntar. Ni de regar el chisme, que otros se De metan, no. Como en toda campaña militar, las primeras acciones irían dirigidas contra el comercio, primero paralizando las exportaciones e importaciones entre México y Estados Unidos, y segundo bloqueando el comercio marítimo. En este punto, Estados Unidos debería de enfrentarse a la Armada Mexicana, compuesta por 144 buques y más de 64,000 efectivos. Sin embargo, solo encontrarían auténtica resistencia en la primer fragata de la clase Reformador y en las pocas unidades de la clase Bravo y Allende que pudieran ser reactivadas para el combate. Pero francamente, la guerra naval sería breve y lamentablemente no es posible que la Armada Mexicana resista el combate o cause daños significativos a la marina más poderosa del mundo. Los cielos. Como en toda campaña militar desde la Segunda Guerra Mundial, no se descarta que Estados Unidos usará su formidable fuerza aérea en el combate y como un medio para destrozar las instalaciones estratégicas del enemigo. En este punto, la Fuerza Aérea estadounidense deberá enfrentar a la Fuerza Aérea Mexicana, compuesta por 493 aeronaves y más de 30,000 efectivos. Sin embargo, la FAM solo cuenta con unos pocos cazas F-5 Tiger II, que jamás han sido modernizados, por lo que su papel en la guerra sería meramente simbólico. Mientras que las 18 bases aéreas en México, comenzando por Santa Lucía, pasando por Ixtepec y terminando por Hermosillo, serían completamente destruidas en cuestión de horas, acabando de esta manera con el grueso de la Fuerza Aérea Mexicana. Ay, no. No, ¿Por por qué favor. tanto pesimismo? Sin embargo, es posible que algunas aeronaves escapen. Probablemente algunos de los 200 helicópteros de combate de la FAM puedan escapar o dispersarse en bases improvisadas, por lo que se convertirían en un apoyo momentáneo para el ejército mexicano, en preparación para la campaña terrestre. Está siendo muy pesimista este señor. Sí. Una vez que Estados Unidos haya neutralizado a la Armada Mexicana y haya diezmado su fuerza aérea, tendrá a su disposición una amplia gama de posibilidades para completar la conquista del territorio mexicano. Pero contrario a la creencia popular que nos dice que una invasión vendría únicamente del norte y que los estados del Creo que sur sería muy serían los obvio. últimos en caer, la realidad sería un poco más compleja que eso. No, tu suposición sería diferente. Porque si bien es cierto que el grueso del ataque entraría a través de la frontera norte del país, es imposible descartar que tal y como ha ocurrido en el pasado, Estados Unidos también tome por asalto los principales puertos y ciudades costeras, gracias a sus poderosas flotillas de desembarco.
Sin embargo, también es necesario acabar con la falsa creencia de que el ejército mexicano enfrentaría al estadounidense de manera frontal y con una guerra convencional. Siendo que los principales blindados mexicanos, como lo son el ERC-90 y muchos otros de uso táctico, simplemente se abrirían como latas ante el poder de fuego de las divisiones acorazadas de M1 Abrams estadounidenses. Mientras que enfrentar a Estados Unidos en campo abierto sin ninguna cobertura aérea también sería un suicidio, exponiéndose al ataque de aeronaves como el Abyss Thunderbolt y helicópteros de ataque como el Cobra y el Apache. Por lo que lo más viable y la única táctica lógica sería utilizar al ejército mexicano y demás grupos armados en tácticas de guerra de guerrillas. Como hicieron aquí. Situación que significaría la apertura de varios frentes, el inevitable inicio de los combates terrestres en ciudades, selvas y sierras, terrenos difíciles donde el defensor tendrá una clara ventaja. Exactamente, yo ahora escuchando literalmente, sí, le habíamos dado una historia de que la táctica que se utilizó fue una guerra de guerrillas cuando subieron a la Sierra Maestra y luego también tenían un frente en la ciudad y luego otro frente en distintas partes del país. Pero bueno, estamos llegando como que a un extremo porque aún no ha pasado nada, ni va a pasar. No, créeme creo que que no. este señor es muy pesimista. No, yo creo que nosotros no nos deberíamos de preocupar por este tipo de cosas. Es como preocuparse de que me voy a morir, ¿sabes? En algún momento me voy a morir. Claro. Esto no va a pasar en algún momento, pero es casi igual preocuparse por algo que es prácticamente imposible. Y también siento que él como que se basa mucho en cosas que... No, entonces Estados Unidos haría esto, y haría esto, y haría esto. Y si te equivocaste, o sea, esa es tu manera de pensar. A lo mejor no pasaría, a lo mejor cometen un error, no que cometan un error, sino que México responde de otra forma a la que tú piensas que va a responder. A ver, es cierto que Estados Unidos en cuanto a armamento y en cuanto a una guerra bélica, es verdad que es superior, tiene de los mejores, claro, de los mejores ejércitos y tal. Bobo no somos. Tú no puedes predecir lo que va a hacer otro país ante una guerra. Mira nuestro ejemplo, que éramos unos nadie y le ganamos. O sea, Estados Unidos no atacó con toda su fuerza a Cuba cuando tuvimos la guerra interna. Y a los interna. españoles también. Exacto. Y ganamos. O sea, y sin nada, ¿sabes? Con estrategia. Con estrategia, es y lo que digo créeme que más inteligente que los mexicanos no han nacido. No, exactamente, yo digo que más inteligentes que ellos, los mexicanos, los estadounidenses definitivamente no son inteligentes. De eso yo me he dado cuenta a raíz de los años, no son inteligentes. Y los mexicanos les dan 5 vueltas. Y es aquí donde Estados Unidos encontraría un titánico problema, pues México cuenta con un ejército de 180,000 efectivos y cuenta con una reserva de 110,000 hombres listos para el combate, dándonos una fuerza de combate formal de 290,000 efectivos. Sin embargo, desde 2013 se estima que hay decenas de miles de hombres alistados a grupos de autodefensa en distintos puntos del país, y se estima que existen 15 millones de armas de fuego en México, las cuales en manos de civiles y grupos armados representarán otro reto para el invasor. Un pueblo entero junto, wow. Pero por su parte, el Eso no hay quien lo ejército vence. mexicano también tendrá ventaja en una guerra de guerrillas, gracias a que posee sistemas antitanque, como el RPG-29 de fabricación rusa, el cual ha demostrado poder atravesar tanques occidentales como el M1, el Merkava y el Challenger sin problemas. Mientras que también podrán repeler el ataque de ciertas aeronaves de ataque a tierra, gracias a la cobertura antiaérea que le dan sistemas portátiles, como el Igla 9K38 también de fabricación rusa. Sin embargo, tal vez la principal ventaja para defender México sea su extenso territorio, el cual es 4.5 veces más extenso que el de Irak, y tiene una gran variedad de terrenos y condiciones climáticas que seguro harán más difícil y lento el avance enemigo.
¿Ya? Ah, no. No. Creo que la táctica de la guerra de guerrillas era una guerra de desgaste. Y si literalmente lo que hacen es llevarlo a zonas intrincadas, a bosques, a manglares. Y como los mismos mexicanos son los únicos que se conocen su propio territorio, perderían en cierto punto. Al menos esa es mi opinión. Es que ya lo digo, la estrategia es muy fundamental, la inteligencia, todo. O sea, por mucho armamento que tú tengas, si hay alguna persona más inteligente que tú, con pocas cosas te vence. Inclusive México tiene muchas cosas, mucha buena. Y yo sé que ustedes están tranquilos porque creo que fue la presidenta, o no sé si vienen al himno, pero de que en cada hombre hay un soldado. Y México tiene muchísimos hombres y muchísimos soldados. Y muchísimo amor por su patria. Dispuestos a dar lo que sea por su patria. Así que después de tantas invasiones hace unos cuantos siglos, ya ustedes no van a dejar que nadie más los vuelva a tratar de conquistar. Que son unos pocos militares estadounidenses con un país entero, ¿sabes? De México, que tiene tantos habitantes y tantos, ¿sabes? No son nada. Allá, déjalo, de let it go. Hasta ahora hemos analizado cómo se desarrollaría una hipotética invasión estadounidense a México y hemos comparado el poder de fuego de ambas naciones. Sin embargo, ahora toca hablar de las razones de peso por las que jamás ocurriría un conflicto de este tipo. Ahora sí. Gracias. Para sorpresa de algunos, la economía de México y Estados Unidos están íntimamente ligadas, sobre todo después de que en medio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, México se haya posicionado como el principal socio comercial de Estados Unidos. Por lo que hoy en día, Estados Unidos compra 80... Uy. Ay. Se cortó el video solito. Nos fuimos nosotras, por si acaso. Un segundo factor decisivo por el que Estados Unidos tendría serias dificultades internas para atacar a una nación hermana como México es el hecho de que en Estados Unidos viven cerca de 41 millones de mexicanos o descendientes de mexicanos, los cuales han logrado ocupar un importante lugar en la sociedad estadounidense, ya sea como mano de obra, pero también algunos han logrado escalar a cargos públicos, donde seguro ejercerían su influencia a favor de México. Y en menor medida, pero también considerable, es la cantidad de estadounidenses o hijos estadounidenses viviendo en México, los cuales, según el INEGI, superan las 700,000 personas. Wow. Una guerra impopular. Pues sí, una guerra no sería nada popular. Por lo que si Estados Unidos tratara de invadir México, primero enfrentaría el rechazo internacional. Segundo, enfrentaría protestas internas. Tercero, enfrentaría un costo humanitario demasiado alto. Y muchos y son los que cuarto, apoyarían a incluso México. visto desde el punto de vista meramente económico, esta campaña no sería redituable para Estados Unidos. Razones por las que podemos concluir que una invasión a México es técnica y militarmente posible, pero tendría implicaciones desastrosas para todos los implicados, y simplemente no tendría no vale la sentido pena una arriesgarse. campaña de este tipo. Tanta cosa al final para llegar a la conclusión que Dejó exactamente 2 minutos del video, que creo que eran 17, 2 minutos para decir lo que todos queríamos escuchar. lo que exactamente lo que era obvio. Ay. Yo lo agarraba así. Pero bueno, antes estábamos seguras, ahora estamos más seguras todavía. Ya. Yo sinceramente es que, a ver, tú puedes querer ser enemigo de quien tú quieras, pero no te conviene tampoco estar como que queriendo hacerle la vida a la gente un talco, ¿sabes? Es una cosa de que, como decimos aquí, todo lleva sus cosas malas. O sea, si tú eres el enemigo, casi va a salir mucho más mal para ti que para la persona que en realidad no busca un problema exacto, ¿sabes? Oye, yo sinceramente quisiera que el mundo viviera en paz, ¿sabes? Como estuvimos hasta el paz año mundial. pasado. A ver, que sí, estaba la guerra de Ucrania, pero no pudo pedir tanto. Pero luego como que estuviera Eso la es América terrible. unida de nuevo, en el sentido de que no habían secuestros, no habían amenazas, al menos no tantas. Sí, había una amenaza de que hay un arancel por aquí, un arancel por Todo allá. empezó desde Ok, la
Pero, Desde el COVID, digo yo, pasó todo. pues sí, es que el mundo ha ido como Cambió que... demasiado después del cambió COVID. demasiado. Yo siento que ya no, como que esto es una ilusión todo desde el COVID. Es como que todo ha ido de mal en peor y entonces uno se pone a pensar y es terrible. Porque si ya comenzamos el año así, no quiero ver que nos depara el resto del año. O sea, no voy a ser pesimista, obviamente. No, claro, pero, Pero- el día 3 de enero. Ya 3 de enero. ¿Sabes? Fue una cosa como que, ay, Dios mío. Da mucho que pensar y hay muchas conspiraciones y muchas teorías. Entonces eso como que vuelve loco a uno, sobre todo para nosotros que... No voy a decir que tenemos la peor situación, pero tenemos una situación complicada. Sí. Y a ver, Estados Unidos se metió con Venezuela porque es que Venezuela, que tiene Venezuela prácticamente, no tenían los suficientes recursos como para defenderse tampoco. Entonces no es lo mismo que en México. Ya como él decía, va a perder muchísimo los dos países. No dices el principal socio comercial de Estados Unidos. No les conviene, Para ¿sabes? nada, Son para países están cercanos, son Son vecinos. hermanos, así es que son vecinos, deberían ser hermanos, como amiguitos. prácticamente, sí, pero como Pero que el bueno. gobierno no se lo pone muy fácil. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, no se olviden de suscribirse, regálenos un like, activen la campanita de notificaciones Síguenos en nuestras redes sociales. y en nuestros canales que están en la biografía del perfil y no se olviden de hypear.